Bien, entonces continuaremos con eh, esta deliberación sobre la ductilidad. Y entonces habíamos dicho que la ductilidad, un poco antes, era la capacidad de la estructura, sus componentes o los materiales utilizados para resistir en el dominio inelástico de la respuesta, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver un poco más sobre ductilidad, ya en términos numéricos, ¿sí? Se define como la razón entre el desplazamiento total impuesto en un instante dado y el desplazamiento en el inicio de la fluencia. Entonces eso sería la ductilidad ya de manera cuantificable, ¿sí? Entonces si lo vemos aquí en la figura 1.8, entonces ductilidad sería cualquier valor de delta cualquier valor de delta, ¿verdad? Dividido el valor delta y. Más bien este valor delta y. Cualquier valor de delta, un delta cualquiera, digamos aquí, dividido delta y. Eso sería la ductilidad. Y en general, pues, por supuesto, es mayor que 1, dicha relación. Entonces los desplazamientos delta y delta en la ecuación 1.1 y la figura 1.8 se pueden interpretar, ¿verdad? Como, ya sea como deformación unitaria, como rotación por curvatura o como deflexión. Entonces no tiene que ser, ya sea, puede ser desplazamiento o puede ser deformación unitaria, ¿verdad? O puede ser rotación, lo que tengamos aquí a lo largo del eje horizontal en esta figura, ¿sí? La utilidad desarrollada cuando la falla es inminente según la figura 1.8 es delta U dividido delta Y. Eso sería mu sub U. O sea, el valor definido como delta U, que vimos que era igual a ¿qué? A el límite de ductilidad, ¿verdad? Eso es delta U. Dividido delta Y, que es la considerada como la, ya sea deformación unitaria o rotación o deflexión de fluencia. Entonces dependerá de en qué contexto estemos, en qué tipo de experimento está centrada nuestro análisis, así será el valor de mu sub U. En función de esas cantidades vendrá dado el valor de mu sub U. Entonces la utilidad de la propiedad estructural clave en la que se deberá confiar en la mayoría de las edificaciones si se desea lograr un comportamiento satisfactorio bajo los estados límites de control de daño y de supervivencia, ¿sí? Porque para el estado límite que vimos primero, que es el de estado límite de servicio, pues en este estado límite no esperamos que tenga lugar deformaciones excesivas, deformaciones inelásticas, sino que el comportamiento se mantenga dentro del rango
elástico de la respuesta, ¿sí? En tanto que para el estado límite de control de daños, ¿verdad? Entonces vamos a aceptar un cierto nivel de daño, como lo dice aquí su nombre. Entonces este estado límite sería, repitiendo lo que ya vimos, ¿sí? Porque vale la pena. Sería un estado límite que marca la frontera entre el daño económicamente reparable y el daño irreparable o antieconómico de reparar, ¿sí? Entonces, más allá de este límite, se considera de que ya no es reparable la estructura, ¿verdad? Y para el estado límite de supervivencia, pues lo que importa es que no haya colapso, ¿verdad? Entonces el daño será excesivo, se da por descontado que la estructura es irreparable y por lo tanto habrá que desecharla, demolerla y será inutilizable. Entonces es un tercer de daño, perdón, tercer nivel de estado límite, ¿verdad? El cual sería el extremo, ¿sí? Pero este nivel de control de daños también es importante desde la perspectiva del propietario de la obra, desde la perspectiva del operador de la pieza de infraestructura, ¿verdad? Porque entonces se establece que hasta este punto todavía será reparable la estructura, ¿verdad? Pero nosotros estábamos aquí hablando de esto justamente, que la utilidad será la propiedad estructural clave en la que se deberá confiar en la mayoría de las edificaciones si se desea lograr un comportamiento satisfactorio bajo estados límite de control de daño y de supervivencia. Las estructuras que por su naturaleza o importancia social deban ser diseñadas para responder elásticamente, incluso ante el mayor evento sísmico esperado, pueden ser concebidas utilizando las herramientas consolidadas de la mecánica estructural. Por ello, este tipo de estructura recibirá solo una mención superficial en el resto del curso. La ductilidad en los elementos estructurales solo puede desarrollarse si el material constructivo es dúctil. ¿Sí? Entonces, no podemos esperar comportamiento dúctil de un material que es frágil. Entonces, el concreto y la mampostería son frágiles, pero se puede lograr que se comporten dúctilmente o medianamente dúctilmente al ser combinados con acero de refuerzo, ¿verdad? De ciertas maneras, que es lo que estamos con lo que estamos lidiando en este curso. Así, es relativamente sencillo lograr la utilidad deseada cuando la resistencia se proporciona mediante acero a tracción. Pero debe tomarse precauciones cuando el acero trabaja a compresión para evitar que el pandeo prematuro interfiera con el desarrollo de grandes deformaciones inelásticas en compresión. Entonces, por eso tenemos que ver el tema del concreto confinado, ¿sí? También lo vamos a abordar para evitar el pandeo prematuro del acero en compresión. Si tenemos acero en tracción, no hay problema. Pero cuando tenemos acero
en compresión, hay que trabajar sobre la base de un diseño que evite el pandeo prematuro, ¿verdad? Y que si el mismo se da, va a impedir que se puedan dar las deformaciones inelásticas, ¿verdad? Cuando estemos lidiando con un miembro en compresión, como sería una columna. El concreto y la mampostería son materiales intrínsecamente frágiles, aunque su resistencia a tracción no puede considerarse fuente primaria de resistencia, son altamente adecuados para resistir esfuerzos de compresión. Esto ya lo sabemos, ¿sí? No obstante, las deformaciones máximas en compresión son limitadas, salvo que se adopten medidas especiales. El objetivo principal del detallado de estructuras compuestas de concreto y mampostería es combinar estos materiales de forma de que se obtengan elementos dúctiles, lo que les dije hace un momento, ¿sí? Capaces de responder a las demandas de deformación inelástica impuestas por sismos severos. En el contexto de estructuras de concreto reforzado y mampostería, el detallado se refiere a la preparación de planos de colocación, configuraciones de barras de refuerzo y listas de barras utilizadas para fabricación y colocación del refuerzo. Entonces, esto es lo que implica el detallado. Entonces, esto es lo que implica el detallado, ¿sí? Y fue una pregunta que alguien hizo durante la clase. ¿Qué es el detallado? Pues implica estas actividades: el desarrollo de planos de colocación, configuraciones de barras de refuerzo, generar listados de barras utilizadas para fabricación y colocación del refuerzo, ¿verdad? Y el detallado implica un proceso de diseño, ¿verdad? Mediante el cual el diseñador asegura que cada parte de la estructura pueda funcionar de forma segura, bajo condiciones de carga de servicio y también en regiones críticas seleccionadas que deben soportar grandes deformaciones inelásticas. En particular, el detallado abarca aspectos como la selección de diámetros de barras, la distribución del refuerzo, el recorte y el empalme del refuerzo a flexión y el tamaño, espaciamiento, configuración y anclaje del refuerzo transversal, destinado a proporcionar resistencia, acortante y ductilidad en regiones críticas. ¿Verdad? Entonces, esto es detallar. Estos son los aspectos, ¿sí?, que abarca el detallado, ¿sí? Un detallado basado en la comprensión y la sensibilidad hacia el comportamiento estructural, en la valoración de las demandas económicas cambiantes y en el reconocimiento de las limitaciones de las prácticas constructivas, es tan importante como cualquier otro atributo en el arte del diseño estructural. ¿Por qué estamos revisando esta obra? Porque ninguna explica con esta claridad estos conceptos. Como lo decimos en otro video que hemos ya subido a la plataforma,
Si algo caracterizó a la obra de Pauli, de Park y de Presley, fue no solo el hecho de que fueron investigadores que se mantuvieron en un laboratorio ejecutando experimentos. Eso es algo relativamente común en un investigador. Ellos además tenían un sentido muy práctico, muy práctico, y tenían un contacto asiduo constante con la industria. Ellos mismos fueron ingenieros practicantes en diferentes tramos de sus carreras. Entonces lograron enlazar estos dos mundos, el de la investigación y el de la práctica. Gracias a ello fue que lograron concebir metodologías que a la postre fueron implementadas en código, porque se entendió que lo que ellos proponían era lo mejor que se tenía en ese momento, en términos de que provenía de un cuerpo de conocimiento robusto basado en la investigación experimental que ellos mismos habían trabajado, y a la vez en la experiencia compartida con otros colegas en el mundo del diseño estructural propiamente dicho. Entonces ellos hablan aquí de en qué se debe basar el detallado, en la comprensión y la sensibilidad hacia el comportamiento estructural. Sensibilidad, valoración de las demandas económicas cambiantes. También tener en cuenta el hecho de que hay limitaciones en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que es realizable y lo que no es realizable, lo que es financiable y lo que no es financiable, y el reconocimiento de las limitaciones de las prácticas constructivas. Aspectos esenciales de los sistemas estructurales para resistencia sísmica. Sería el inciso 1.2. Entonces, claro está que no todos los sistemas estructurales van a ser igualmente adecuados cuando se trata de responder a fuerzas inducidas por terremotos. Aspectos como la configuración estructural, la simetría, la distribución de masas y la regularidad vertical deben ser considerados, así como la importancia relativa de la rigidez y ductilidad en función de una respuesta aceptable. El diseñador, como en su primera tarea, deberá, ojo con esto, seleccionar el sistema estructural más favorable para un desempeño sísmico satisfactorio, dentro de las restricciones impuestas por los requerimientos arquitectónicos. Lo que hablábamos hace un momento. Los requerimientos arquitectónicos, que son los que mayormente impondrán las restricciones. Y muy importante, las restricciones, si bien hace un rato hablábamos sobre restricciones en términos de dimensionamiento de los miembros, quizá hay restricciones todavía más profundas que impone la arquitectura y tienen que ver con la configuración justamente del sistema estructural. Entonces, el ingeniero estructural tiene el reto de, dentro de todas esas restricciones que impondrá la arquitectura, encontrar el sistema estructural más favorable para un desempeño sísmico satisfactorio, o tan satisfactorio como sea posible encontrarlo o formularlo.
Cuando sea posible, el arquitecto o el ingeniero estructural deben discutir configuraciones estructurales alternativas desde las etapas iniciales del desarrollo conceptual para evitar que se adopten geometrías desfavorables antes de iniciar el diseño estructural propiamente dicho. ¿Se da esto en la práctica? A veces sí y a veces no. Si me preguntan, mayormente no se dan. Porque el arquitecto solo responde a las necesidades del cliente, del bien habiente de la obra a ser construida. Entonces, por lo general, habrá que ceñirse a ese programa que el mandante del proyecto ya ha formulado para lograr un ejercicio desde una perspectiva financiera que sea rentable para él y sus socios. Y la estructura como tal, la ingeniería estructural, pues viene terminando siendo, en la mayoría de todos estos proyectos, un aspecto de importancia secundaria, al menos desde la perspectiva financiera. Entonces, mayormente lo que se piensa es en una firma de ingeniería estructural que tenga fama de presentar diseños económicos. Pero ¿son esos diseños económicos siempre la mejor opción desde una perspectiva de ingeniería? ¿Desde una perspectiva de seguridad para el público, para los usuarios? Aún así, lo que dice aquí Pauli y Presley es verdadero. El arquitecto y el ingeniero estructural deben discutir configuraciones estructurales alternativas cuando sea posible en las etapas iniciales del desarrollo conceptual. Las irregularidades, aunque a menudo inevitables, aumentan la complejidad del comportamiento estructural. Si no se reconocen, pueden provocar daños inesperados o incluso colapsos. Las irregularidades. Vamos a hablar tendidamente de este asunto, de las irregularidades. Existen múltiples fuentes de irregularidad, cambios drásticos en la geometría, interrupciones en las trayectorias de carga, discontinuidades en la resistencia y la rigidez, aberturas en regiones críticas, proporciones inusuales de los elementos, esquinas entrantes, falta de redundancia, interferencias con las deformaciones estructurales previstas o asumidas. Entonces, la identificación de estas regularidades y la formulación de medidas correctivas para evitar o mitigar sus efectos indeseables requieren una comprensión sólida del comportamiento estructural. Entonces, por eso estamos revisando todo esto, para que podamos desarrollar esta comprensión sólida del comportamiento de las estructuras. En este caso, estructuras de edificación de concreto reforzado, ¿verdad? La capacidad de detectar características estructurales desfavorables y la experiencia en el diseño son atributos valiosos. La importancia relativa de algunas irregularidades que pueden cuantificarse. Y en este sentido, algunos códigos ofrecen orientación limitada para estimar la criticidad o qué tan críticas pueden ser cierto tipo de irregularidades verticales y horizontales
Entonces eso también lo vamos a ver más adelante en una sección posterior, ¿sí? Pero aquí vamos a empezar a ver algunas, ¿sí? Entonces, antes de abordar estos aspectos en detalle, más adelante en el capítulo es necesario revisar algunos conceptos generales sobre fuerzas sísmicas y sistemas estructurales. Entonces, en lo que a las fuerzas sísmicas respecta y los sistemas estructurales, perdón, una pequeña interrupción, una llamada ahí, la tuve que atender, llamada por WhatsApp, por eso sonó así, hace un momentito. Bueno, entonces, sistemas estructurales frente a fuerzas sísmicas. El propósito principal de toda estructura es soportar cargas gravitacionales, pero los edificios también pueden estar sometidos a fuerzas laterales debidas a viento o a terremotos. Cuanto más alto el edificio, más significativos van a ser los efectos de las fuerzas laterales. Eso creo que tiene mucha lógica. Se asume que los criterios sísmicos y no los de viento o explosión, que también podría ser otro tipo de carga lateral, son los que van a gobernar la resistencia lateral, es decir, los criterios sísmicos. Entonces, consideramos tres tipos de estructuras comúnmente utilizadas en edificaciones. Primero, sistemas estructurales basados en marcos estructurales. Entonces, los edificios de concreto reforzado de varios niveles van a estar compuestos por marcos estructurales. En general, eso va a suceder con los edificios de varios niveles en concreto reforzado. Las vigas van a soportar los pisos y las columnas son continuas y se conectan en nodos rígidos. Entonces los marcos pueden soportar cargas gravitacionales y proveer resistencia adecuada a fuerzas horizontales en cualquier dirección. Entonces más adelante vemos también marcos dúctiles en más detalle. Sistemas de muros estructurales. Cuando los requerimientos funcionales lo permiten, la resistencia lateral puede asignarse completamente a marcos estructurales construidos con concreto reforzado o mampostería. Los efectos de carga gravitacional sobre estos muros son poco significativos y no controlan el diseño. Ojo, la carga gravitacional no va a ser importante, no va a ser tan importante al menos sobre estos muros. Pero por lo general van a existir otros elementos en el edificio que solo van a soportar cargas gravitacionales y su contribución a la resistencia lateral suele no considerarse. Entonces podemos venir y decir en un determinado edificio que tal vez está dominado por su respuesta a carga lateral, va a estar dominada por la presencia de los muros estructurales. Bueno, entonces se puede considerar que otros elementos, otras columnas, digamos, si las hay, pues no van a estar tomando cargas laterales y solamente van a tomar carga gravitacional tributaria, ¿verdad? Y para propósitos de diseño sismo resistente, esa simplificación suele ser aceptable cuando lo que mayormente tenemos son muros. Entonces en el capítulo 5 vamos a ver los aspectos estructurales de edificios en los que la resistencia lateral se asigna exclusivamente a muros estructurales. Las características especiales de la mampostería reforzada, esto no lo vamos a ver porque no es parte del curso. Nosotros estamos en un curso de estructuras de concreto reforzado y la verdad es que no nos da tiempo de abordar también mampostería reforzada, ¿verdad? Pero si ustedes lo quisieran, en esta bibliografía van a encontrar lo referente a mampostería reforzada, diseño en mampostería reforzada, diseño sismo resistente, mampostería reforzada en el capítulo 7. ¿Verdad? En este capítulo en particular
sobre muros que resisten cargas gravitacionales y fuerzas laterales. Pero también tenemos los sistemas duales, es decir, se estudian también, sí los vamos a ver en el capítulo 6, los marcos de concreto reforzado interactúan con muros de concreto o mampostería, proporcionando conjuntamente la resistencia necesaria a fuerzas laterales, mientras que cada sistema soporta su parte correspondiente de carga gravitacional. Entonces aquí entra, ya no es como en el sistema que estábamos mencionando anteriormente, solamente de marcos estructurales, en el que podíamos considerar que los muros iban a tomar la totalidad de la carga lateral, ¿verdad? Aquí no. Aquí hay la carga lateral, las fuerzas laterales se toman de manera compartida por parte de marcos y de muros, ¿verdad? Y entonces las cargas gravitacionales se considerarán de manera tributaria para todos estos elementos. Estos sistemas también se conocen como estructuras duales, híbridas o muro marco. La selección del sistema estructural está influida principalmente por la función prevista del edificio, las consideraciones arquitectónicas, por supuesto, ¿verdad? El flujo interno de circulación, la altura y proporción geométrica, y en menor medida la intensidad de las cargas. Entonces todo esto tiene que ver con la arquitectura, ¿verdad? Todos estos 4 primeros puntos. La configuración del edificio, uno de los aspectos más importantes, ojo con este tema, que ya lo mencionamos hace un momento, pero aquí lo vemos un poquito más en detalle. La configuración del edificio, uno de los aspectos más importantes del diseño global, puede imponer limitaciones severas a la estructura en su papel de proveer protección sísmica. Ya ven por dónde va la discusión, ¿verdad? Dado que el objetivo es presentar conceptos y principios de diseño y no un conjunto de soluciones recetarias, que es lo que les estaba diciendo hace un momento en la clase, tratar de no buscar soluciones recetarias o lo peligroso que es a veces generalizar, ¿verdad? Cuando lo que tenemos que es ir a los conceptos y a los principios, en este caso principios y conceptos de diseño, y no un conjunto de soluciones. Entonces, dado esto, que este es el objetivo, entonces no se van a presentar alternativas dentro de cada uno de los 3 grupos de sistemas estructurales mencionados. Algunas formas estructurales se omiten deliberadamente. Por ejemplo, las losas planas, apoyadas directamente sobre columnas, se consideran inadecuadas por sí solas para proporcionar un desempeño sísmico satisfactorio. Aquí en esta latitud no usamos este sistema precisamente porque estamos en vivimos en una región altamente sísmica en términos de amenaza. Entonces digamos que a lo que se refiere el autor es que si una losa como esta es así y está soportada solo en columnas, por lo general tienen capiteles, ¿verdad? Para paliar un poco la concentración de esfuerzos que se da. Entonces, algo como esto sería la sección transversal de las columnas en estos sistemas estructurales. Entonces, este sistema no es apropiado. ¿Verdad? Para propósitos de desempeño sísmico satisfactorio, ¿sí? Entonces, los autores vienen y dicen que no van a tratar este tema en esta obra, ¿sí? Y nosotros tampoco, porque no se usa en nuestros países
este tipo de sistema estructural precisamente por esto, porque no es apropiado para tomar cargas laterales que sean significativas. Y aquí explica por qué. Aquí los autores explican por qué. La dificultad de lograr una transferencia de cortante adecuada y confiable entre columnas y losas necesaria para resistir las fuerzas laterales, además de las cargas gravitacionales. Esa es mayormente, esa sería una razón, y la otra son los desplazamientos laterales excesivos, que en este tipo de sistemas se observan cuando son sometidos a carga lateral. En todos los siguientes capítulos proporciona información suficiente para el diseño detallado de los componentes de los sistemas estructurales principales, permitiendo la adaptación de cualquier principio a otras formas estructurales, como aquellas que utilizan componentes prefabricados de concreto. Entonces, también, si se entiende bien toda esta metodología, pues también se podrá aplicar a componentes prefabricados, a edificios constituidos de componentes prefabricados. ¿Por qué? Porque lo que se hará es adaptar cualquiera de los principios aquí vistos, ¿verdad? ¿Cuáles principios? Los del diseño y detallado de los componentes de los sistemas estructurales principales. Entonces aquí se hace una referencia a SC 442 sobre la respuesta de edificios de concreto frente a fuerzas laterales. Si vamos a hablar de la respuesta sísmica global, que también es un tópico que debe abordarse desde las primeras etapas del diseño, entonces, perdón, hay que ver primero qué ocurre con la respuesta en elevación y ver al edificio como un voladizo vertical. Entonces, cuando una edificación está sometida únicamente a fuerzas laterales, se comporta como un voladizo vertical. En esta situación, la fuerza horizontal total resultante y el momento de volcamiento se transmiten al nivel de las fundaciones, o sea, de las cimentaciones. La fuerza total resultante y el momento de volteo. Una vez conocidas las fuerzas laterales que actúan en cada nivel, se pueden determinar fácilmente los esfuerzos cortantes por piso, o las fuerzas cortantes por piso más bien, y los momentos de volcamiento o de volteo en cualquier nivel. Que esto ya lo hicimos en la, si no estoy mal, fue en la segunda clase, o primera, no, la segunda clase que tuvimos en la segunda lección, cómo encontrar los momentos de volteo en los diferentes niveles del edificio, al igual que las fuerzas cortantes. Entonces esto se ve en la figura 1.9 aplicando relaciones de equilibrio estándar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el nivel F1, F2 y así hasta llegar a cualquier nivel FJ. La fuerza en esos niveles más bien, o en esos pisos, sí, en esos niveles, es que depende de la terminología, ¿verdad? Porque por ejemplo nivel a story, digamos, le llaman ellos al espacio que hay entre pisos, ¿sí? Bueno, entre niveles, perdón. Level es nivel. Piso sería el espacio entre niveles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor del cortante aquí? Bueno, sería igual a la sumatoria de todas estas fuerzas, ¿verdad? Que eso fue lo que estuvimos viendo también en la sesión de hoy, ¿verdad? Entonces, claramente lo que ocurre es de que
El cortante a la postre es la sumatoria acumulada de fuerzas, eh, las fuerzas de piso, ¿verdad? Sumadas desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Entonces hay una variación así escalonada, discreta, que aumenta en saltos discretos en el corte. Y digo aumenta, pues si lo vemos desde la perspectiva de que la medición se hace de arriba a abajo. Si lo vemos de abajo a arriba, pues lo que tenemos es que el corte disminuye con la altura, ¿verdad? Los momentos de volteo, pues sí, tienen una forma parabólica. Y entonces lo que tenemos es que la suma de las fuerzas que actúan sobre la porción sombreada del edificio. Aquí tengo que corregir esto, ¿sí? Es F sub I realmente. Vamos a ver. No, vamos a ver. Me parece que, bueno, sigamos. La suma de las fuerzas de su J sería. Lo que pasa es que no fue B sub J, ¿verdad? Aquí sería B sub J. Aparece ahí, pero es J, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas igual a B sub J, que actúan sobre la porción sombreada del edificio, que sería esta, debe ser resistida mediante esfuerzos cortantes, esfuerzos axiales y momentos flexionantes en los elementos verticales del tercer nivel. Entonces nos estamos refiriendo a estos elementos verticales, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, la sumatoria, ¿verdad?, de estas fuerzas nos va a dar la fuerza cortante, ¿verdad? En ese nivel, el tercero en este caso. La descripción de edificios de varios niveles utilizada en este curso adopta la siguiente terminología. Todas las estructuras se consideran cimentadas en la base o en el nivel 1. La posición de cada piso se identifica por su nivel sobre la base, y el nivel de azotea coincide con el nivel superior. El espacio vertical entre niveles adyacentes se define como un piso, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo, repitiendo. Este es un nivel, este sería un nivel, este sería un nivel, este sería un nivel, este sería un nivel, y esto sería un piso. Story es piso, level es nivel, ¿verdad? Entonces luego nos tocaría ver
la respuesta en planta y tenemos que repasar aquí los conceptos de centros de masa y de rigidez. Entonces continuamos en un siguiente video repasando estos importantes conceptos.